Listo. Hola, buenas noches a todos. Nuevamente, pues bienvenidos a esta jornada virtual internacional en Theragnostic en medicina nuclear. Siguiendo con la parte de física médica en medicina nuclear, tenemos la segunda parte de dosimetría de lutecio con el doctor Eric Mora. Recordemos pues que ya estuvo con nosotros el doctor Eric Mora, que es físico médico y profesor asociado del Centro de Investigaciones en Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares, el del CICANON y de la Universidad de Costa Rica. Entonces creo que no siendo más para poder dar todo el tiempo que necesites y contestar todas las preguntas que tengamos, pues bienvenido Eric nuevamente a estar con nosotros. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a la Fundación Valle de Lili por tomarme en cuenta. Para mí es un honor, ¿verdad? Ya les he dicho varias veces que estoy sumamente contento de esta oportunidad que me están brindando para compartir un poco de lo que yo hice en mi doctorado y pues para ayudar a todo el que pueda iniciarse en este camino de los tratamientos con lutecio, que es bastante retador. Entonces, sin más, vamos a compartir la pantalla. Ok, y si no me equivoco, es este. ¿Sí se ve la presentación, Natalia? Sí se ve. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Ok, bueno, entonces esta sería la segunda parte de lo que es subir esto para acá. La segunda parte de lo que son los avances. Bueno, ahí me faltó otra vez de la dosimetría de lutecio, ¿verdad? Y bueno, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica. Ahorita estoy en el ciclotrón, es un proyecto que se me asignó, pero trabajé prácticamente 10 años en medicina nuclear. Ok, entonces, Eric, bueno, ¿qué es lo que, señora? No vemos la presentación en modo presentación. Estás compartiendo la pantalla como en PowerPoint. Estoy compartiendo la pantalla con... No se ve. Doctor, debe dejar de compartir y compartir el que dice escritorio 1 o pantalla 1, por favor. Ok, denme un segundo para ver. Ok, entonces, pantalla 1, perfecto. Ahora sí se ve. Perfecto, sí señor. Disculpe, don Álvaro, se me fue ese pequeño gran detalle. Bueno, tranquilo, doctor, si quiere minimice esa ventanita, eso, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver un pequeño repaso de lo que hablamos la semana pasada. Vamos a ver un poco de los programas que se utilizan para la dosimetría. En realidad, pues, es ahora algo que a veces se utiliza, aunque son sumamente caros. Vamos a hablar sobre la segmentación y el registro, un poquito más sobre esto, sobre algunas opciones para el cálculo de dosis absorbida y algo que es muy importante es el cálculo de la dosis a médula ósea, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Muy bien, recuerden que hablamos del lutecio, ¿verdad? De manera general habíamos dicho que el lutecio tenía emisiones beta y emisiones gamma y que estos son, por ejemplo, los dos picos principales de emisiones gamma, ¿verdad? Donde generalmente lo que se recomienda es que se hagan todas las adquisiciones de imágenes de pacientes con únicamente esta ventana 208 keV. ¿De acuerdo? Esto simplifica muchos cálculos para nosotros como físicos, ¿verdad? Y pueden leer este artículo del doctor Jumber, de Michael Jumber, para que confirmen esto. Recordemos que pues el tratamiento lo van a hacer las emisiones beta, ¿verdad? Que pueden tener una penetración para esta energía cinética máxima de hasta 1.2 milímetros. ¿De acuerdo? Ok. Algo muy importante y una justificación que los médicos pueden tener del respaldo que nosotros como físicos médicos hacemos es que si nosotros podemos trabajar en conjunto para hacer dosimetrías cada vez que se le hace un tratamiento del paciente, uno podría verificar, por ejemplo, este órgano crítico que es el riñón. Entonces, en los panfletos
del fármaco Lutathera, uno puede ver que se recomiendan generalmente 4 ciclos de tratamiento. Pero la doctora Sundlof, que es médico nuclear de Suecia, pudo comprobar que en algunos pacientes se pueden llegar hasta dar 8 ciclos de tratamiento, sin llegar a superar un límite de dosis de los 40 grays. Vean que esto es para, no es dosis absorbida, sino que es la dosis para el BEP. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Que hay una gran variabilidad intrapacientes intrapaciente e interpacientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, veamos este caso aquí donde este paciente tiene una gran variabilidad en las dosis y vean en cambio este otro, ¿verdad? Donde las dosis son muy similares. Entonces, es recomendable hacer dosimetría en cada ciclo de tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los órganos críticos? Habíamos hablado. Para el DOTA-TATE generalmente es la médula ósea y los riñones, mientras que para el lutecio 177 PSMA habíamos hablado que es igual los riñones, la médula ósea y también podemos agregar las glándulas salivales. Entonces, tal vez desde el punto de vista clínico, muchos médicos se van a inclinar por hacer lo que recomienda la parte del panfleto, ¿verdad? Que es la parte, por ejemplo, legal, pero si hay conciencia de que podemos darle más beneficio al paciente, podríamos elevar inclusive el número de tratamientos. ¿De acuerdo? Eso es algo que se puede considerar. Algo muy importante que vimos es que es recomendable hacer estudios SPECT-CT, ojalá. ¿Por qué? Porque si hacemos dosimetría con imágenes planas, podemos tener este efecto en el cual nosotros estamos viendo, y ustedes pueden ver aquí muy bien el riñón, tanto el derecho como el izquierdo, y pueden ver aquí las lesiones. Pero si nosotros cuantificamos esta lesión, este riñón, este órgano crítico que está aquí y este otro, vean lo que vamos a tener. Vamos a tener una sobreestimación de cuentas porque hay una actividad intestinal que está sobreponiendo, a la actividad que realmente tiene el riñón. Entonces estamos sobreestimando la dosis al riñón y eso nos va eventualmente a falsear los resultados. Entonces lo que se recomienda para la dosimetría con lutecio es tratar de hacer estudios SPECT-CT. ¿De acuerdo? Eso es lo ideal para tratar de hacer este tipo de estudios. Ahora, si no tengo un SPECT-CT, yo preferiría ser cauto, ¿verdad? Y tener la prudencia tal vez de buscar un centro donde pueda hacer SPECT-CTs, porque si no, desde el punto de vista clínico, yo creo que el médico podría estar en algún tipo de riesgo, ¿verdad? Porque tal vez está dando menos dosis o menos tratamientos que lo que el paciente necesita. Entonces, tan malo es sobredosificar que subdosificar. ¿De acuerdo? Hablamos también de los ejemplos que nosotros teníamos, por ejemplo, para la calibración de un SPECT-CT. Les había dejado de tarea ahí que se revisaran los artículos de Sao, que es una chica que trabaja en Canadá, donde ella hizo también una comparación sobre este tipo de adquisiciones. Y entonces nosotros podemos hacer una calibración planar, que no es lo que se recomienda, ¿verdad? Pero uno la podría hacer eventualmente para tener un registro que eventualmente pueda comparar con los controles de calidad que se le pueden hacer al paciente antes de cada tratamiento. En el ejemplo que yo les propuse, habían una esfera colocada en un maniquí vacío, después llenábamos ese maniquí de agua y dejábamos la esfera en el mismo lugar. Para ver lo que es el efecto volumen parcial, colocábamos 6 esferas, que cada una estaba llena de una solución madre, la misma concentración. Podríamos utilizar un maniquí lleno de agua con una botella para simular un riñón, y entonces con podemos evaluar todo el sistema que nosotros estamos utilizando. Ese sistema le podemos llamar al software de dosimetría que nosotros adquirimos. Entonces, si por ejemplo no tienen este maniquí, ¿verdad?, que nosotros hicimos así a grosso modo, yo les recomendaría que saquen todos los insertos
y bueno, todo lo que tiene un JSAC, ¿verdad? O inclusive este otro maniquí, y entonces adquieran uniformemente una imagen en spec de este maniquí. De esta manera evitamos el efecto volumen parcial y entonces podemos obtener la calibración de este equipo. Si nosotros después colocamos una fuente, llámese una esfera o una botella o algún otro tipo de geometría, nosotros lo que podemos hacer es colocar el maniquí, hacerle el spec, reconstruirlo y entonces comenzar a ver a lo largo del tiempo si ese maniquí nos va a dar este tiempo de referencia, que sería lo que se llama el tiempo de residencia, a grosso modo, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo solo el tiempo de residencia desde el punto de vista físico porque no hay un decrecimiento biológico. Y si nosotros pudiéramos, ¿verdad? Que esto fue, yo les conté la semana pasada, un poco accidental. Vean que aquí estamos variando la posición del maniquí en diferentes tiempos. Nosotros podemos ver si el software, perdón, inclusive vean que varió la posición de la fuente, ¿verdad? Vean aquí donde hay un pequeño espacio y aquí donde ese espacio se reduce. Entonces vean que haciendo estas variaciones nosotros podemos evaluar todo el sistema volumétrico, perdón, del flujo dosimétrico que nosotros tendríamos en una estación de trabajo. ¿De acuerdo? Y desde ese punto de vista, vean los casos. Yo evalué para este caso tres estaciones de trabajo y en 2 de ellas funcionaba perfectamente bien, ¿verdad? Eso es por un problema que tenía esta estación de trabajo Stratos con el registro de tiempos subsecuentes, y ahora vamos a ver qué es eso. Ok, entonces la semana pasada hablamos sobre el ciclo, perdón, sobre este flujo de trabajo en la dosimetría clínica y hablamos de estas 3 etapas, ¿de acuerdo? Hablamos de la calibración, de la adquisición de las imágenes de los pacientes y la reconstrucción, ¿de acuerdo? Hoy vamos a abocarnos a ver un poco de lo que es la segmentación, lo que es el ajuste de los datos y el cálculo de la actividad acumulada y el cálculo de dosis. Vamos a simplificarlo porque en realidad para el cálculo de dosis hay muchas aproximaciones y ya esto generalmente viene integrado en algunos programas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, generalmente ese flujo de trabajo va a variar dependiendo de las estaciones de trabajo. Hoy en día podemos decir que hay al menos estas 4, bueno, hay otra estación, ¿verdad? La de Q2. Yo trabajé con la de General Electric, con la de Philips, que es Stratos, con Hermes, con MIN y con Dosisoft. General Electric tiene la limitación que usted solo puede utilizar la licencia en el spec CT que lo pagó, ¿verdad? No puede agarrar imágenes de otro spec CT y hacer la dosimetría en otra gama cámara o en otra estación Acceleris. Dosisoft es una estación de generación francesa. Ellos venden una estación de trabajo, ¿verdad? Ya sea un desktop o una laptop, y entonces le instalan ahí el programa. Philips se ha venido quedando atrás, fue uno de los primeros que comenzó a hacer este tipo de dosimetrías, pero bueno, han perdido un poco el interés y entonces se han quedado atrás. Hermes es una compañía inglesa que ellos han venido trabajando mucho en las diferentes aproximaciones para hacer el cálculo de dosis. MIN son americanos, son de Cleveland y están trabajando bastante bien, diría yo, con un modelo pues bastante bien, ¿verdad? Y Q2 son alemanes, ellos trabajan con el grupo del doctor Kettling y Peter Gatling. Entonces todo lo que es el ajuste de datos está muy bien hecho. Si alguno tiene interés de comprar una estación de trabajo, yo les podría recomendar cualquiera de estas 3, ¿verdad? Entonces, ahí si les interesa, después podemos hablar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas estaciones de trabajo? Por ejemplo, yo supongo que ustedes han escuchado de Olinda, ¿verdad? Entonces, Olinda trabaja en esta parte, este flujo de trabajo, ¿verdad? Mientras que IDA, que es un software nuevo que está
saliendo, es gratuito, y entonces lo pueden buscar, y entonces el autor de IDAC se los puede enviar. Es un software que está amparado básicamente con la ICRP, entonces pues yo se lo recomiendo bastante bien porque utiliza los modelos actualizados, voxelizados de la ICRP 110. Hermes es un software que él puede hacer desde reconstrucciones y utiliza, o vean que se circunscribe en estos 4 puntos del ciclo de este flujo dosimétrico, ¿verdad? Lo único es que Hermes toma los resultados de tiempos de residencia y los incorpora a Olinda, ¿de acuerdo? Entonces Olinda es el que hace al final el cálculo de dosis, ¿de acuerdo? Olinda, recordemos que la versión 2 de Olinda se basa en la ICRP 89 para los modelos dosimétricos, entonces no son ICRP 110, que son los más nuevos. General Electric hace desde la reconstrucción hasta el ajuste de los datos y utiliza la versión de Olinda 1, ¿verdad? Stratos y Planet 2, que es Dosisoft, ellos hacen nada más desde el registro y la segmentación y tienen varios algoritmos para hacer el cálculo de dosis, que son por convolución o por depósito local de energía, ¿verdad? Que para eso hay toda una teoría detrás de esto. Y MIM, él puede hacer desde la reconstrucción hasta el cálculo de dosis. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver un poco más de detalle de esto, por qué son tan caros y por qué, dijéramos, en algunos países es tan importante contar con este tipo de software. Eso es porque si ustedes se fijan así rápidamente en la tabla, ustedes podrán ver que la gran mayoría son aprobados por la FDA. ¿De acuerdo? Entonces, ya con tener esta aprobación de la FDA, entonces le da una validez de credibilidad al programa como tal. Por ejemplo, en el caso de General Electric, disculpen ahí que está en inglés, ¿verdad? Pero esto lo tomé de la tesis, no me dio chance de pasarlo a español. Ellos podemos hacer dosimetrías en 3D, en 2D y dosimetría híbrida. ¿Qué es una dosimetría híbrida? Hacer, por ejemplo, varios SPECT-CT un estudio SPECT-CT de 3D y varios estudios planares. ¿De acuerdo? Como les dije, este software puede hacer reconstrucción, registro, segmentación, hace la generación de curvas de actividad-tiempo, pero tiene una limitante, que el ajuste de esos datos solo lo hace por una monoexponencial, ¿verdad? Y los resultados los utiliza en Olinda 1, que ya es un software pues bastante viejito. En el caso de Hermes, vean que tiene FDA, opera en Windows, hace igual 2D, 3D híbrido, hace también reconstrucción, registro, hace la generación de las curvas de actividad-tiempo, solo permite hacer un ajuste de los datos monoexponencial, biexponencial, pero los resultados de esos datos los exporta a Olinda 2. Entonces dijéramos que ese es el plus que tiene Hermes. Ahora, según entiendo yo, este software ya tiene pues un módulo un poco más avanzado para hacer los cálculos dosimétricos. En el caso de Philips, es una estación de investigación, no es una estación de trabajo comercial, opera en Windows, hace solo dosimetría 3D y el registro tiene algo muy particular. El registro, disculpen un segundo, el registro, ellos hacen la adquisición hacen el registro de un estudio de un CT, del CT contra los diferentes estudios de medicina nuclear. Entonces esto es una limitante. ¿Por qué? Porque todos los otros lo que hacen es registrar siempre los CTs y van ajustando los estudios de medicina nuclear a ese registro. Ahora vamos a ver qué es esto del registro. Tiene la segmentación, que casi todos tienen segmentación manual automática. Igual hace una generación de curvas de actividad-tiempo, pero aquí utiliza el método de trapezoide. El método de trapezoide, el problema que tiene es que es un método que tiende a sobreestimar un poco los valores de dosis. ¿De acuerdo? Entonces, dijéramos que ese es un limitante que tiene. Y la dosimetría es dosimetría voxelizada, eso es un nivel muy avanzado de dosimetría que lo hace con la convolución.
Y el kernel que se utiliza para hacer esta dosimetría es un kernel en agua, es homogéneo. Entonces, pues eso puede ser una limitante, pero al final dijéramos que en el cuerpo entero no es tanto problema. Dosisoft es aprobado por la FDA. Ellos primero lo hicieron este software lo hicieron para radioterapia, evolucionaron muy rápido para todo lo que son las esferas de Yttrio 90. Y ahora están para todo lo que es la dosimetría de lutecio. Y la dosimetría de lutecio tiene la aprobación, bueno, ya salió de la FDA, pero en aquel momento tenía solamente la europea. OpenLinux hace la dosimetría 3D. En ese momento ya prácticamente la dosimetría híbrida estaba lista. Hace la segmentación y el registro. Y el registro ellos lo hacen muy interesante porque generan un archivo nuevo y en ese archivo nuevo se registra en un espacio que se llama el espacio de registro. Hace la generación de las curvas de actividad-tiempo y tiene muchas opciones para hacer el fitting. Entonces eso le ayuda al usuario para ajustar bien los datos. Después tiene diferentes formas de hacer la dosimetría. Calcula tiempos de residencia, utiliza el depósito local de energía, que es un modo muy abreviado, utiliza el método de convolución, como lo utiliza el Stratos, hace correcciones de densidad y la dosimetría voxelizada estaba ya a punto de ser validada clínicamente, pero le faltaba poquito. MIM, como les decía, es un software que está basado en Estados Unidos, en Cleveland, y igual ellos tenían la parte de esferas aprobadas por FDA, la parte de tratamientos como para lutecio estaba ya en la última fase de aprobación. Puedo operar en Mac o en Windows. Trabaja solamente dosimetrías en 3D. Ya están evolucionando también hacia hacer dosimetrías híbridas. Vean que hace reconstrucción, registro y segmentación, genera las curvas, ¿verdad? Actividad-tiempo. Igual tiene muchas formas de hacer la dosimetría, perdón, el ajuste de los datos. Y ellos proporcionan también un modelo automático, ¿verdad? Eso está basado en unos artículos de Francia, de David Sarut, que trabaja en Lyon, que es uno de los mejores físicos médicos que yo conozco, y él desarrolló un modelo automático para hacer el fitting de datos. Después, bueno, aquí se me fue la palabra dosimetría 2 veces, ¿verdad? Pero la dosimetría voxelizada calcula tiempos de residencia, hace la dosimetría convolución, ellos no utilizan el depósito local de energía y la corrección de densidad es heterogénea, ¿de acuerdo? Entonces eso es para que vean un poco más de los detalles. Si alguno de los físicos tiene interés de conocer sobre qué es el depósito local de energía, la convolución, yo con mucho gusto después me escriben y les puedo pasar varios artículos para que lean, porque es una de las formas más interesantes de hacer dosimetría. Entonces, viendo ya lo que es el plano de la segmentación, en el plano de la segmentación, bueno, como les dije, prácticamente todas las estaciones tienen diferentes opciones para algoritmos automáticos. Entonces, existen muchísimas técnicas. Existe siempre la opción manual, ¿verdad? Que es algo operador dependiente, definitivamente. Algo que es muy notable, ya sea que usemos las técnicas automáticas o manuales, todo tiene que ser validado por un médico especialista, ¿verdad? Ojalá el médico nuclear para que vea si, por ejemplo, estos riñones quedaron bien segmentados, el vaso, por ejemplo, en este caso nosotros segmentamos todo el hígado, ¿verdad? O se pueden segmentar las lesiones. Según el programa comercial, la segmentación se puede hacer en uno de los tiempos de residencia. Usted define uno de los specs CT y eso lo define como un tiempo de residencia y luego se traslada a otros puntos. Este traslado, ahora lo vamos a ver con unas imágenes, se llama propagación de la estructura segmentada, ¿de acuerdo? Pero también hay una opción, ¿verdad? Si ustedes no tienen los 60.000 o 70.000 euros que cuesta uno de estos softwares, tienen la opción de trabajar segmentando con los médicos cada una de las lesiones en cada uno de los tiempos y ahora les pasamos un tip ahí para que puedan hacer el cálculo de dosis.
El registro. El registro para mí es uno de los temas más serios que hay, ¿verdad? Porque todas las compañías lo que proponen es, por ejemplo, utilizar un tiempo de referencia y comparar ese tiempo de referencia con los otros, ¿de acuerdo? De tal manera que usted pueda ajustar todas las estructuras al tiempo de referencia. Pero la mayoría de los programas lo que utilizan es un marco de referencia que está basado en el sistema óseo, ¿de acuerdo? Y entonces en el sistema óseo, si hay algún movimiento en alguno de los órganos blandos, vamos a tener un problema de ubicación. Eso número uno. Número dos, que tenemos que si hay un problema de adquisición, por ejemplo, en este caso, ahora vamos a ver otros casos otra vez, vean que usted perdió esta información y ya pues puede ser eventualmente problemático. El objetivo siempre en el registro es tratar de mantener la masa constante. Y ahora vamos a ver por qué. En este caso, vean que estamos utilizando un registro de todo el campo de visión. Entonces eso puede ser problemático. ¿Ok? Si utilizamos todo el registro, hacemos el registro con todo el campo de visión, vean en este caso, no sé si se acercan un poco a la pantalla, ¿verdad? Podrán ver que aquí, por ejemplo, está el riñón en el segundo tiempo de adquisición, pero vean que se está corriendo, ¿verdad? Se corren aquí la ubicación donde está que lo vemos bien definido, ¿de acuerdo? Y veámoslo aquí otra vez, vean que no queda como bien ajustado. Esto es cuando nosotros utilizamos todo el campo de visión. Entonces pueden haber errores de colocación. Entonces podemos meter más cuentas o podemos perder cuentas, ¿verdad? Entonces alguien diría, bueno, y variemos la masa. Si variamos la masa, ahora vamos a ver lo que dice el MIRT para hacer un recordatorio. Veamos esas flechitas nos indican las variaciones. Veamos esta estructura. Vean que aquí hubo un error de adquisición. El paciente, esta imagen la mostré la semana pasada, bueno, hace 15 días, mentiras. Y vean que en el primer punto de adquisición estaba el estómago lleno de agua. Vean cómo presionó el vaso. Y entonces, si yo hago la propagación de la estructura segmentada, que fue lo que mencionamos ahora, vean que no se va a ubicar bien. Entonces, si yo trato de hacer un registro en todo el cuerpo entero, vean que yo nunca voy a lograr ubicar este vaso aquí. Jamás, eso es imposible, no lo voy a poder hacer. Entonces, si nosotros mantenemos la masa constante es porque nosotros estamos tratando de aplicar lo que dice el formulismo MIRT, ¿de acuerdo? Recuerden que lo que nosotros hacemos es hacer el cálculo de la dosis absorbida, ¿verdad? Y ese cálculo de la dosis absorbida es la integral de la actividad acumulada por el factor S. Y vean qué detalle, el factor S considera una masa que podría ser variable en el tiempo, ¿de acuerdo? Si yo considero la masa constante, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo aquí, entonces esto vendría a ser un término constante y sale de esta integral, ¿de acuerdo? Recordemos que aquí eso sería las emisiones, la probabilidad de emisión y la fracción de dosis absorbida, ¿de acuerdo? Entonces, el factor S, depende directamente del modelo matemático en el que nosotros estamos haciendo el cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso era que yo les decía que había que tener cuidado entre Olinda 1, Olinda 2 y IDAC, ¿verdad? Porque los modelos voxelizados que se utilizaron para hacer los cálculos de dosis tienen una variación en estos factores S, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos el registro por órganos, esto lo hace Dosisoft, lo hace MIM y lo hace Q2. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vean, el médico llegó y segmentó súper bien la estructura. Vean la estructura en el tiempo de referencia. Entonces, uno lo que hace es una cajita, ¿verdad? Es una cajita en 3D y entonces podemos ver cómo se ve esta imagen en el tiempo a registrar. Vean que yo tengo esta variación de la posición, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos corregir esta variación. Esta variación, bueno, no se las puedo mostrar en 3D, ¿verdad? Pero el software lo que va a hacer es tomar la cajita que nosotros seleccionamos, la podemos ajustar y en 3D él comienza a hacer un método iterativo para llegar a ajustar este hígado de este tiempo en este otro tiempo. Veámoslo aquí con el vaso. Vean que ese es el vaso, ¿verdad? En este corte, en el tiempo de referencia,
Y vean que si yo hago la propagación de la estructura utilizando todo el campo de visión, vean cómo queda este vaso colocado. Entonces le estoy robando un poquito de cuentas por aquí a este riñón y aquí estoy perdiendo cuentas. Recordemos que la semana pasada mencionamos que el vaso para lutecio o tatate es crítico. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que mencionan que puede haber una mielotoxicidad, no debido a la médula, sino debido a la irradiación del vaso. Y como el vaso es un reservorio de sangre, entonces eso podría ser algo que nos llame la atención, ¿verdad? Entonces, algunos autores también prefieren cuantificar la dosis en el vaso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez la cajita y el software iterativamente él va a ir ajustando esto de alguna forma. Igual nosotros si queremos podemos hacer un ajuste final de modo manual en cada uno de los 3 ejes, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que este registro también fuera validado por un médico nuclear, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, llegamos a la etapa del ajuste de datos. Yo creo que esta etapa la conocemos bien casi que todos los físicos, ¿verdad? Vean este ejemplo, se los mostré la semana pasada, donde está el vaso, ¿verdad? Se puede ver que hay algunos pedacitos que se han perdido, ¿verdad? Tratamos de mantener siempre el volumen constante, pero vean que tenemos una buena representación de una vía exponencial. Entonces, generalmente para la mayoría de los órganos, nosotros vamos a tener este tipo de curvas. Entonces podemos pensar en un ajuste de vía exponencial. ¿Por qué? Porque estamos pensando que hay una incorporación de material radioactivo y luego poco a poco un aclaramiento. ¿De acuerdo? Les recomendamos también tratar de utilizar tiempos lejanos, ¿verdad? Vean que esto está en, aquí disculpen el francés, esto está en días y entonces son casi 10 días de medición. ¿De acuerdo? Vean que los primeros puntos fueron seguidos y el último punto lo hicimos un punto tardío. Esto nos garantiza que no va a haber una reincorporación del material radioactivo en algún otro órgano del cuerpo. ¿De acuerdo? Vean que ahora en los tiempos de residencia se llaman los coeficientes de actividad integrada en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso se conoce ahora como el tiempo de residencia. Así lo define el MIR 21. Entonces, nosotros obtenemos esta función matemática, la integramos de 0 a infinito y esto es básicamente encontrar los coeficientes de esta función matemática y entonces encontramos el tiempo de residencia. ¿De acuerdo? Para el cuerpo entero, generalmente se considera que el cuerpo entero es una monoexponencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento dado tiene el máximo de actividad y conforme pasa el tiempo, él va a ir aclarando ese material radioactivo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene Olinda, si tiene la versión 1, la versión 2 o tiene IDAC, IDAC ya va por la versión 2.1, ¿qué es lo que usted hace? Yo creo que la gran mayoría de aquí hemos usado Olinda, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es escoger el lutecio, por ejemplo, ¿verdad? Escogemos el maniquí, ¿cuál queremos de estos maniquís usar? Lo que hacemos es introducir los tiempos de aquí de residencia para los diferentes órganos. Después lo que hacemos es, sabiendo la segmentación que nos está dando, podemos hacer una corrección de la masa, ¿verdad? Y entonces ajustar los resultados que inicialmente nos estaban dando de dosis a la masa real de esos órganos que tiene el paciente. Y después estimar la dosis absorbida. Recordemos que Olinda nos da un factor de dosis por actividad. Entonces, sabiendo la actividad inyectada, ya podemos estimar la dosis para las diferentes componentes. En el caso del lutecio, podemos ver la componente beta y la componente total, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros hacemos el cálculo rápido, ¿verdad? Con Olinda. Si nosotros estamos usando, por ejemplo, dosis off, entonces esto nada más es una sección del módulo de cálculo de dosis. Vean que podemos escoger el isótopo. Ahorita tienen lutecio y ya están prácticamente con el yodo 131. Aquí podemos ver el semiperiodo de vida físico. Allí lo pusieron en minutos. Después uno puede ingresar todos los datos de la inyección. Generalmente ahora lo modificaron un poquito. Uno pone la hora, el día y ahora puede introducir inclusive la actividad que usted inyectó. Eso es muy importante, el factor de calibración. Todo lo que hicimos en la etapa anterior se resume en un simple número, ¿verdad? Y hay varias opciones, ¿verdad? Para poner el factor de calibración. Ellos lo tienen en becquerelios por cuentas.
vean que podemos escoger los diferentes órganos para el estudio. Podemos escoger el ajuste matemático que queramos, ¿verdad? Biexponencial. En el caso de Dosisoft tenía muchísimas opciones. Algo muy interesante es el ajuste entre el primer punto de medición y el origen, ¿verdad? Entonces hay algunos software que no le dicen a uno cómo hace esto. Entonces podemos tirarlo a tiempo cero, podemos hacer un ajuste en línea o podemos inclusive considerar un ajuste monoexponencial entre el primer tiempo de medición y tiempo cero. Aquí está la corrección por densidad, ¿verdad? Uno nada más la escoge y le da clic, le da OK. Esto lo utiliza, en realidad esto utiliza un artículo de, ay Dios mío, se me fue el apellido del señor, pero igual se los puedo pasar si quieren, Snyder para hacer la corrección por densidad. Eso es aplicar simple y sencillamente los números CT. Después uno puede escoger el cálculo dosimétrico. Aquí disculpen las faltas ortográficas. Puedes escoger hacer una convolución, o puede escoger uno hacer el método local de posición de energía, o puede encontrar uno, por ejemplo, el tiempo de residencia. Y al final el software le va a calcular la dosis absorbida, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué escogió entre ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo nada más usando Dosisoft. Ahora, veamos esto del tema de MIRT, ¿de acuerdo? Vean que dijimos que ese es el formulismo, ¿verdad? Y entonces consideramos nosotros que la masa era constante. Y dijimos que qué pasaba si yo hacía, por ejemplo, una corrección, ¿verdad?, de la masa, ¿verdad? Eso quiere decir que, por ejemplo, yo no tengo un software, ¿verdad? Y entonces lo que hago es trabajar con mi médico nuclear y segmento, por ejemplo, el riñón derecho en todos los tiempos de medición. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es determinar la actividad acumulada en un órgano y lo voy a multiplicar por el factor S que tiene ese modelo que yo estoy aplicando. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Cuando yo hago el ajuste de la masa para hacer, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de Olinda, hicimos un ajuste de la masa. ¿Qué es lo que hace el ajuste de la masa? El ajuste de la masa es tomar la masa del modelo y la divide entre la masa real del paciente. ¿Ok? Si entonces nosotros vemos que podemos dividir estas secciones, vean que nosotros podemos multiplicar el factor S que nosotros tenemos ya del modelo dosimétrico, ¿verdad? Hay que saber cuál es el órgano y cuál es la fuente y cuál es el órgano blanco, el modelo. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Es encontrar la actividad acumulada para cada una de esas masas que son variables. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros, evidentemente, el detalle aquí es que para encontrar esta actividad acumulada, nosotros tenemos que multiplicar el número de cuentas que estamos sacando de cada sección que estamos segmentando por la sensibilidad. Entonces, de esa manera, si no tenemos un software, como decimos aquí en Costa Rica, todo lo podemos hacer a pata. Eso quiere decir que no necesitamos un software de estos carísimos para tratar de hacer esto nosotros mismos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ir un poco hacia el cálculo de la médula ósea. Y entonces para esto, lo que vamos a ver es que hay dos artículos que salieron aproximadamente al mismo tiempo. Ludovic estuvo en mi jurado de tesis, y él trabaja en Nantes, es un muy buen físico médico, y él desarrolló en este artículo el estudio de 3 métodos para evaluar la dosis a médula ósea. ¿De acuerdo? Este es uno de los primeros trabajos, ¿verdad? Tal vez en tiempo, de hecho se publicaron el mismo año estos dos, pero tal vez uno, qué sé yo, unos meses antes que otro. En este trabajo ellos son los primeros en utilizar, yo diría que uno de los primeros en utilizar las imágenes de las vértebras de L2 a L4. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy interesante porque en el mismo año Forrer, ¿verdad? Flavio Forrer, él describe que para hacer dosimetría de dotatate, uno no debe utilizar muestras de sangre, ¿de acuerdo? Porque el método de muestras de sangre no es válido para péptidos, que es lo que tenemos acá,
¿De acuerdo? Desde ese punto de vista es válido completamente utilizar el modelo de L2 a L4. Y de hecho Forrer tiene unos resultados muy interesantes para un grupo de pacientes. En este artículo de Massimiliano Pasilio, él nos muestra cómo hacer la segmentación. Ahí disculpen, pero igual, como siempre les ha dicho, si quieren los artículos, con mucho gusto se los paso. Y entonces él nos dice qué es lo que nosotros tenemos que segmentar de el volumen trabecular de cada vértebra, ¿de acuerdo? Y esto se hace de L2 a L4. Él inclusive hace una determinación de cuál es este volumen que él tiene para hombres y para mujeres, ¿de acuerdo? Entonces es como una referencia que nos ayuda a nosotros para saber si en el paciente que yo estoy segmentando, este volumen trabecular es el que me sirve, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Nosotros en el cálculo de la dosis absorbida a la médula, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, la actividad acumulada que va a haber en la médula ósea por el factor S de médula ósea a médula ósea. Si nosotros tenemos las vértebras, este es un artículo de una señora de Svensson, que también se los puedo pasar. Entonces nada más les mostraba para que vean la segmentación que se logró hacer. Ella hizo desde L1 hasta L5, ¿verdad? Entonces uno puede sacar las 3 últimas vértebras y ya determina este volumen. Y si lo hace para los diferentes specs CT, entonces estamos encontrando eventualmente la actividad acumulada de médula ósea. Ahora, hay un factor importante. Si nosotros segmentamos diferentes órganos, entonces podríamos ver la actividad acumulada de cada órgano por el factor S de cada órgano a la médula ósea. ¿De acuerdo? Entonces podríamos encontrar esto. Ahora lo vamos a ver de una manera ejemplificada. Y hay muchas personas que se les olvida Uno tiene que encontrar la actividad acumulada en el resto del cuerpo y multiplicarlo por el factor S del resto del cuerpo a la médula ósea. Entonces, el resto del cuerpo, recuerdan que la semana antepasada les dije que era recomendable para médula ósea utilizar imágenes de cuerpo entero. ¿De acuerdo? Que nosotros en nuestro experimento, en nuestro desarrollo clínico, no habíamos hecho esto por diferentes motivos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve en nuestro caso? Nosotros lo que hicimos, ¿verdad? Esto es una autoirradiación. Si ustedes se fijan de la médula a la médula, entonces nosotros segmentamos las 3 vértebras. Nosotros habíamos segmentado esta otra parte, se llama la irradiación cruzada. Eso quiere decir la contribución de diferentes órganos o el cuerpo entero a la médula. Entonces, nosotros segmentamos los diferentes órganos, ¿verdad? De estudio y segmentamos el cuerpo entero. Perdón, si ustedes se fijan aquí, esto no es cuerpo entero, esto es una sección del cuerpo entero, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros lo que estamos haciendo es encontrar la actividad acumulada en el campo de visión y restarle la actividad acumulada de cada uno de estos órganos, ¿de acuerdo? Inclusive uno podría encontrar aquí la actividad acumulada de estas 3 vértebras y, bueno, restarla aquí también, pero la contribución es muy pequeña. Entonces, de esa manera nosotros podríamos encontrar este factor que está aquí, la actividad acumulada, en este caso, el campo de visión. Entonces, vean que este campo de visión no es igual que el cuerpo entero, ¿de acuerdo? En eso estamos claros. Eso fue que nosotros no tomamos esto. ¿Y cómo hacemos para corregir eso? Nosotros lo que hicimos fue decir que encontramos un factor R, que es el volumen que hay en esta región, ¿verdad? Entre el volumen del cuerpo entero. El volumen del cuerpo entero, ¿cómo se determina? Por la masa del paciente, que eso sí lo sabíamos, y la densidad, una densidad homogénea, vamos a decirlo así, del cuerpo entero. Entonces encontramos este valor de la región torácico-abdominal. Si ustedes se fijan, esta este volumen en la sección torácico-abdominal, en un maniquí equivale a esta sección aproximadamente, ¿de acuerdo? Esto así lo hicimos así como un poquito ahí, como a mano alzada, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, mira, tenemos un R del modelo que podemos decir que es igual. El detalle es que yo conozco esto y conozco esto, sin ningún problema. Entonces, si nosotros utilizamos maniquí de la ICRP, nosotros dijimos, si estos dos R son similares, entonces yo puedo rescalar este volumen que
que nosotros teníamos aquí, ¿verdad? Perdón, esta actividad acumulada que me estaba generando por el campo de visión de este volumen, de esta sección del volumen de todo el cuerpo, y entonces vean cómo lo rescalo, ¿verdad? De esta forma yo encuentro la actividad acumulada en el cuerpo entero. Entonces, nosotros eso lo hicimos, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta que los R eran no iguales, pero parecidos, ¿verdad? Esto podía haber sido porque, por ejemplo, el R del modelo, nosotros tomamos un corte más arriba, un corte más abajo. Nosotros encontramos todos los volúmenes de cada uno de los SPECT-CT, ¿verdad? De los diferentes pacientes. Y entonces lo que hicimos fue ver la dosis que nosotros encontrábamos. La dosis, esa dosis que vieron al puro inicio, las vimos en las contribuciones. Entonces nosotros vimos lo que hay, ¿verdad? De la médula a la médula. Vean que en general en esta paciente es inferior a un 40%. En el segundo paciente que tomamos es aproximadamente un 50%. Ven que la contribución de los órganos a la médula ósea es generalmente baja, ¿verdad? En este caso, para esta primer paciente, ella tenía unas lesiones muy grandes a nivel de hígado, entonces por eso es que esta contribución es muy alta de órganos a médula ósea, mientras que algo muy importante es que la contribución del resto del cuerpo a la médula ósea es muy importante y aporta casi entre el 50 y el 60%. Entonces, por eso es tan importante hacer el scan, ¿verdad?, de cuerpo entero. Entonces, estos resultados, ¿verdad?, como les decía, eran muy similares a los que reportó Forrer en términos de las dosis, ¿verdad? Algo muy importante es que nosotros vimos que generalmente para el segundo ciclo de tratamiento, ¿verdad?, en este caso de estos pacientes, veíamos un crecimiento de la dosis, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto era lo que yo tenía para compartirles. Creo que tenemos 10 minutos para algunas preguntas que tal vez podemos hacer. No sé si alguno tiene interés. Y vamos a ver ahora cómo hago aquí. Tac. Si no me equivoco. Bien, Mario. ¿Vas a seguir compartiendo o empezamos a hacer preguntas? No, ya podemos comenzar a hacer preguntas. No hay problema. Agradecido. Nos preguntan, que tú ya contestaste, ¿cómo calculas la dosis mínima a partir de la actividad en el caso? Lo que acabamos de ver. Igual de la semana pasada, creo que había una pregunta ahí nada más para que decían que por favor explicar desde el punto de vista físico el beneficio de la 3D CRT frente a la 3D CRT más HDR. Yo creo que eso es más que todo en pacientes con cáncer de próstata. Eso es mucho dirigido hacia supongo que radioterapia, porque de esto de 3D CRT supongo que es radioterapia conformada, ¿verdad? Y por lo menos en lo que es PSMA, nosotros estamos viendo la complejidad que tiene la dosimetría de todas las metástasis a cuerpo entero, ¿verdad? No tanto la próstata. Esos pacientes ya tienen un diagnóstico muy particular para hacerles el tratamiento con lutecio 177 PSMA. De hecho, los alemanes han logrado inclusive ver otro isótopo en el caso de que el lutecio no responda, ¿verdad? Entonces ya hay alguna experiencia clínica también en eso. Si no me equivoco, es un emisor alfa, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, para PSMA, ya hay como líneas de tratamiento claramente definidas, pero no se utiliza, ¿verdad? No se utiliza lo que es solamente próstata, sino ya la metástasis que están en todo el cuerpo. Bien. Tenemos aquí otra pregunta. Nos dicen que si el software usa un método de corregistro elástico
y si no, se podría usar este tipo de corregistro en un software externo, o esto incluiría algún error en el cálculo. El problema, hay que tener algo bien claro, ¿verdad? Si uno utiliza un registro elástico, uno tiene que tener en cuenta que el tamaño del voxel va a cambiar, ¿verdad? El tamaño del voxel cambia en este registro elástico. Entonces, si uno hace un registro elástico, generalmente no debería de utilizar una dosimetría voxelizada, ¿verdad? Porque entonces está haciendo un engaño, ¿verdad? Recuerden que para generar estos kernels que se utilizan para la dosimetría voxelizada, uno utiliza un tamaño de voxel fijo, ¿de acuerdo? Entonces, si usted hace un registro que es elástico, eso va a cambiar. Eso va a cambiar y entonces usted está falseando los datos. Entonces, por eso era que en algunos software ellos están ofreciendo un registro en una estructura, puede ser solamente esa estructura, ¿verdad? Para tener el cálculo de dosis. Y entonces, desde ese punto de vista, se evitan todos los problemas que hay con la dosimetría voxelizada. Una aplicación muy rápida, ¿verdad? Voy a hacer una dosimetría voxelizada haciendo un registro. Y por ejemplo, tenemos ahí como un sonido que está como molestando, como un eco. Aquí está lloviendo bastante. Yo no sé, en Centroamérica hemos tenido un problema horrible con un huracán que ha destruido la mitad de esta región, pero bueno, espero, o sea, lo que puedo hacer es apagar la cámara nada más para que tal vez haya una mejor señal. No sé si te parece. No te logro escuchar bien. Pero eso no se oye mejor. Creo que sí. Me disculpan por esto, ¿verdad? Es que está lloviendo mucho en el país y desde, bueno, Centroamérica ha quedado medio devastada por un huracán que nos afectó bastante. En nuestro país central no tanto. Si me escuchas bien, Natalia, nada más para tener una idea, si me escuchas bien. Te escucho como, ahorita te escucho un poquito mejor, pero sí estábamos. Sí. Entonces voy a tratar de explicarles, si no cualquier cosa, igual podemos, bueno, la persona que tiene la duda, con mucho gusto, podemos hacer inclusive una sesión Zoom o Teams y les explico esto. Cuando uno hace un registro elástico, lo que pasa es que está variando el tamaño de los voxels. Entonces, al variar el tamaño de los voxels y uno utilizar un kernel, y ese kernel estamos con un tamaño de voxel definido, usted está haciendo un engaño entre, bueno, un base o un registro rígido, ¿verdad? Y en este registro rígido, entonces se conserva el tamaño de la estructura y se conserva el tamaño del voxel. ¿De acuerdo? Si no, entonces habría que ver muy bien cómo el software va a hacer la interpolación en los diferentes voxels para hacer ese registro. ¿Viste, Natalia? Ok, sí. A ver, ¿cómo poder cuantificar dosis a médula ósea en lutecio PSMA? Lutecio PSMA tendría que ser, eso es todo un reto, yo diría, porque Creo que te perdimos, Eric. No. Bueno, yo no te escucho, ya estás totalmente congelada la imagen, Álvaro.
Yo creo que lo que podríamos hacer es voy a publicar estas preguntas que tenemos aquí en el chat para que Eric nos colabore contestándolas vía email. Sí, ahí me disculpan. No, ahí me tranquilo. disculpan, pero yo creo que ha sido un poco la lluvia que está por acá, que está un poco intensa. Entonces, para lo del lutecio PSMA, si gustan, igual me pueden escribir y con mucho gusto lo podemos ver, porque para el lutecio PSMA sí es un poquillo más complicado. ¿De acuerdo? Igual pueden seguir este principio que les he explicado el día de hoy, pero se puede tratar de hacer, pero como hay lesiones metastásicas más prominentes, entonces es un poquito más complicado, pero se puede hacer. Vale. Pues recuerden que estas charlas van a quedar montadas en el canal de YouTube de la Fundación Valle del Lili. Están, pues todo el grupo de comunicaciones y de educación de la Fundación está haciendo todo el esfuerzo para poder montarlas. Prontamente ya las vamos a tener en el canal también para verlas. Pues esto, creo que pues también por las dificultades de comunicación, lo que voy a hacer es publicar las preguntas para que podamos tener disponibilidad a ellas una vez que finalicemos el en vivo y pues Eric nos va a colaborar para responderlas. Sí, ahí, como les decía, ahí me disculpan montones, ¿verdad? Esto, de hecho, ahora ya salió el huracán y ahora tenemos una onda tropical. Yo supongo que ustedes también están acostumbrados a esto del trópico, ¿verdad? Entonces, ahí les pido las disculpas del caso. Como está bien indicando Natalia, yo con mucho gusto contesto las preguntas. Más bien, si pueden agregar su correo electrónico, sería genial y entonces yo los puedo contactar y entonces si desean podemos hacer una pequeña charlita o podemos compartir ya sea por Zoom o por Teams, no habría ningún problema. Yo estoy en toda la disponibilidad de colaborar. Esto para mí fueron 3 años arduos de trabajo y sé que no es trivial la solución, entonces pues yo feliz de la vida de compartir todo lo que yo sé para que otros puedan tratar de implementar todo esto en beneficio del paciente. Yo creo que eso es lo más importante. Okay. Pues nada, Eric, muchísimas gracias a ti por compartir todo este tiempo con nosotros. Los invitamos también a la charla que tenemos el próximo martes, 17 de noviembre. Pues creo que vamos a comprometernos a publicar y montar el video en las redes sociales para que todos podamos tener acceso a ellos. Pues, agradecerte una vez más por compartir con nosotros esta experiencia y bueno, ya intentaremos darle solución a las preguntas. Muchas gracias a todos. Que tengan muy gracias. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta de nuevo y de verdad muy honrado de poder compartir un poco de lo que pude aprender y en fin, estamos a disposición de todo el que desee. Muchas gracias. Pasen buenas noches.